Bueno amigos, ahora sí vamos ya a empezar a trabajar en nuestra API con GraphQL. Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a crear un directorio en la carpeta raíz, el cual lo vamos a llamar GraphQL, y vamos a crear un nuevo archivo, el cual va a ser el archivo principal, el cual lo voy a llamar boot.php. Ese archivo boot.php lo voy a importar aquí al final de nuestro archivo index.php. Así que simplemente entro a la carpeta GraphQL y ahí está el archivo boot.php. Muy bien. Este import lo podemos eliminar, ya que era cuando probamos la clase, el modelo de la clase usuario. Vamos a guardar y vamos a empezar a trabajar ya aquí. Vamos a abrir etiquetas PHP y lo primero que tenemos que hacer es definir los tipos. Como tal, los tipos son la representación de las clases que nosotros queremos como tal tener en GraphQL. Para entender esto un poco mejor, vamos a crear un archivo en nuestra carpeta GraphQL, el cual lo voy a llamar types.php, y vamos a crear nuestro primer tipo o nuestro primer modelo para llamarlo así. Así que el primer tipo de dato que personalizado, porque estos datos son completamente personalizados, como tal GraphQL tiene datos únicos como lo son string, entero, booleano, pero nosotros queremos crear en este caso un tipo de dato usuario, así que tenemos que crearlo nosotros mismos. Para eso vamos a crear una variable, la cual la vamos a llamar userType, y vamos a crear un nuevo objectType. Yo tengo una extensión para Visual Studio Code, el cual me auto importa las clases. Si ustedes no lo tienen, si están utilizando perdón, Visual Studio Code, pueden venirse aquí y buscar auto import PHP y van a instalar este de aquí para que les ayude a autocompletar lo que son los namespace, y también ayuda a otras cosas que son muy importantes. Si quieren, este también lo pueden instalar, es muy bueno. PHP Debug me parece que es otra extensión muy buena. Si no están utilizando Visual Studio Code, entonces tendrán que copiar esto desde cero. Una vez tengamos ya el import de esta clase, vamos a abrir en el constructor, vamos a pasarle un arreglo con todos los datos. Lo primero que tenemos que pasarle es el nombre de nuestro tipo de dato, de nuestro objeto. En este caso yo lo voy a llamar user, ya que ese es el tipo de dato que yo estoy creando. La segunda opción que vamos a pasarle es la descripción. En este caso pueden ponerle lo que ustedes quieran. Esto se utiliza para la documentación que nos va a generar al final, así que yo en este caso voy a decirle en la descripción: este es el tipo de dato usuario. Después tenemos los campos de esta clase como tal, de este objeto. Así que para los campos vamos a abrir un arreglo y ahí vamos a pasar el tipo de dato como tal y el nombre del campo. Así que el nombre del campo primero, en este caso el primer campo que yo voy a decir es el ID, y voy a especificarle el tipo de dato. Acuérdense que GraphQL es altamente tipado y tenemos que especificar siempre el tipo de dato para cada campo. Así que voy a decirle type, y en type voy a traerme como tal, voy a decirle que el ID es de tipo entero. Muy bien. Después voy a decirle que el primer nombre es de tipo string. Yo les recomiendo que utilicen aquí en esta representación del usuario exactamente lo mismo, los mismos nombres que utilizaron al crear la base de datos. Si aquí pusieron, por ejemplo, en la clase, en la tabla usuarios nombre, aquí les recomiendo en GraphQL que utilicen exactamente lo mismo, nombre, para que después cuando GraphQL haga el mapping de esto sea mucho más fácil para ustedes, y lo vamos a ver más adelante. Y también para que ustedes no se compliquen. Después tenemos last name,
que también es de tipo string. Y por último tenemos el correo electrónico, que lo llamé email, que también es de tipo string. Muy bien, ya tenemos como tal nuestro usuario, la representación del usuario. Voy a guardar. Ahora lo que voy a hacer es voy a importar este archivo types en mi boot.php. Así que simplemente hago un require a ese archivo boot.php, ya que está en el mismo directorio. Muy bien. Si ahora mismo yo recargo como tal esto, pues no va a pasar absolutamente nada, porque pues no hemos creado absolutamente nada de momento. De hecho, ni siquiera carga nada, porque no hemos creado ningún tipo de consulta. Tampoco hemos creado como tal el objeto GraphQL, que es el que en el que vamos a especificar como tal los tipos, las consultas, las mutations, todo este tipo de cosas. Bueno, ahora una vez ya, perdón, aquí no es boot, aquí es types, por eso es que se me quedó aquí esto dando vueltas, porque no sabía como tal qué importar. Muy bien, ya teniendo esto, ya teniendo al menos definido un tipo de dato, en este caso el usuario, lo que vamos a hacer es vamos a crear el esquema como tal de nuestra API. Así que vamos a decirle schema es igual a new schema, y schema lo vamos a importar desde acá, desde type schema, y en el schema vamos a pasarle también un arreglo, y a este arreglo lo primero que voy a pasarle es las queries, y lo segundo que voy a pasarle son las mutations. No voy a pasar un arreglo como tal, porque si no me va a generar un error. Voy a pasarle simplemente nulo, porque estos son objetos de GraphQL que tenemos que crear. Muy bien, así que vamos a crear nuestra primera query. Así que voy a crear un nuevo archivo, el cual lo voy a llamar query.php. Y en query.php tenemos que crear, y ahorita vamos a entender esto mejor, lo que les voy a decir. Tenemos que crear una query raíz, una query principal desde donde va a arrancar todo el grafo como tal. Así que vamos a crear una variable que se va a llamar root query. Esto lo vamos a entender más adelante. De momento seguramente no va a tener mucho sentido, pero lo vamos a entender cuando estemos utilizando ya como tal la API. Y vamos a pasarle lo mismo, un arreglo. Vamos a definir el nombre. En este caso el nombre voy a decirle query. Después voy a decirle los campos, y en los campos voy a definir todas las consultas como tal que va a tener esta root query. La primera consulta voy a llamarla user, y esto lo que nos va a devolver, esta consulta lo que nos va a devolver es un usuario mediante el ID del usuario. Así que tengo que decirle que el tipo de dato que me va a devolver esa consulta es userType, y puedo hacer uso de esta variable, ya que ahorita vamos, de hecho lo podemos hacer de una vez. Vamos a importar esto aquí debajo, las queries, vamos a importarlas acá, y ya puedo hacer uso de userType, ya que lo estamos importando, los tipos los estamos importando antes de las queries. Muy bien, y ya podemos también aquí hacer uso de la variable root query, que es la que estamos creando en esta parte. Muy bien, una vez tengamos esto, vamos a pasarle otro parámetro, el cual son los parámetros para ejecutar esta consulta. Así que vamos a decirle args, y vamos a pasarle un arreglo, y los argumentos o los parámetros que necesitamos para ejecutar esta query simplemente es el ID del usuario que queremos consultar. Así que vamos a decirle ID, y este ID es de tipo entero. Acuérdense que siempre tenemos que definir los tipos de datos, y también tenemos que enseñarle a GraphQL cómo va a resolver, ¿sí? De dónde voy a traerme los datos, qué tengo que hacer para poder
traerme este usuario. Y para eso simplemente vamos a utilizar como tal el parámetro resolve, y resolve es una función la cual recibe como tal ahorita vamos a entender este parámetro root, de momento no va a tener mucho sentido, el cual es el padre como tal de todas las consultas. Ahorita lo vamos a entender mejor. Y tenemos otro parámetro, el cual son los parámetros que nosotros hemos como tal descrito en esa parte. Así que esta variable ARGS va a contener, por supuesto, pues el ID que nosotros especificamos acá. Muy bien, ya definiendo esta función, pues lo que tenemos que hacer es para decirle a GraphQL de dónde voy a traerme ese usuario, pues lo vamos a traer desde la base de datos. Así que vamos a decirle user, voy a crear una variable que se llame user y voy a decirle user find, haciendo uso del ORM, y voy a decirle en los parámetros, voy a hacer uso del parámetro ID. Acuérdense, ya lo definimos acá, o sea que esta variable va a tener como tal la variable ID, este arreglo como tal, y voy a decirle toArray, ya que el ORM esto lo tenemos que importar, importante porque para que ustedes se den cuenta aquí no vayan a cometer el error, hay otra clase que se llama user, y esa clase user viene desde la librería GraphQL, pero nosotros vamos a hacer uso de la clase user que nosotros definimos en la carpeta de los modelos. Así que muy importante que importen esa para que no vayan a tener ningún inconveniente. Como les decía, si nosotros lo dejáramos sin toArray, lo que hace es que nos devuelve como tal todo el objeto que viene desde el ORM, y tiene un montón de datos que GraphQL como tal no va a poder resolver. Pero cuando le decimos toArray, lo que hace es que simplemente nos deja los datos que vienen desde la base de datos de este respectivo usuario, y los convierte a un array asociativo, que es lo que necesitamos acá. Y por último lo vamos a retornar. Lo retornamos y ya como tal GraphQL va a hacer el mapping y va a mirar qué parámetros fueron los que nosotros escribimos en la consulta, y va a devolver solamente lo que nosotros especificamos. Lo vamos a entender mejor cuando ya estemos como tal probando la API. No se preocupen, yo sé que esto es un poco confuso al principio, pero después se vuelve sencillo de utilizar. Ya tenemos entonces, ya le hemos enseñado en la root query, en la query principal, a nuestro GraphQL, a nuestra API, cómo resolver cuando nosotros queramos un usuario. Ya le enseñamos a resolver como tal, como cuando queramos un usuario mediante el ID. Así que ya teniendo esta query, vamos a venirnos acá, ya le hemos pasado la root query, hemos creado como tal el esquema. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir un try catch. Aquí vamos a utilizar una sección general. Podríamos crear una sección personalizada, pero no quiero hacer el tutorial más largo. Simplemente le pasamos la clase exception y vamos a utilizar, voy a crear una variable que se va a llamar raw input y voy a decirle file get contents, y simplemente voy a traerme el contenido que venga desde la petición. Y por supuesto, como eso viene crudo como tal, entonces tengo que convertirlo a un objeto de JSON, así que voy a decirle JSON decode y le paso el raw input, y voy a decirle query input, que es lo que convertimos aquí arriba, y voy a pasarle como tal la query. La query es de dónde sale esto de query. Eso es lo que nos va a devolver como tal cuando nosotros hagamos la consulta, cuando nosotros escribamos la consulta aquí en esta parte, todo lo que vamos a poner aquí. Eso
es lo que nos devuelve como tal, lo que enviamos como tal a nuestro endpoint GraphQL, y por eso utilizamos esta propiedad que es la que nos va a devolver, como les comento. Una vez tengamos eso, vamos a poner una variable resultado, porque como tal lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar una consulta y la vamos a guardar en la variable resultado. Así que vamos a decirle GraphQL, y esta clase tiene un método estático que se llama executeQuery. Vamos a ver si la puedo importar. GraphQL executeQuery. Lo que vamos a hacer es ejecutar como tal una consulta, y tenemos que pasarle como primer parámetro el esquema. Aquí vemos que nos estaba ayudando. Como primer parámetro tenemos que pasarle el esquema, y como segundo parámetro tenemos que pasarle como tal la consulta. Así que vamos a decirle esquema, que ya lo tenemos definido en esta variable que se llama esquema, y como segundo parámetro le pasamos la consulta que queremos ejecutar en ese esquema. Después que tengamos el resultado, vamos a convertir el resultado a un arreglo, así que vamos a llamarlo, por ejemplo, output, y voy a decirle result to array para que nos convierta el resultado a un arreglo, y nosotros aquí simplemente podamos devolver eso como un objeto de JSON. Así que creamos un header para poder hacer eso, el cual va a tener un content type, application JSON. Entonces le ponemos ese header como tal a la respuesta, y vamos a hacer un echo JSON encode de nuestro arreglo, perdón, output, que fue el que convertimos a arreglo. Muy bien. Ya teniendo esto, en caso de que pase algo aquí cuando estamos convirtiendo estos datos a un objeto de JSON, o todo lo que estamos haciendo aquí, pues aquí importante es que cuando estamos haciendo esto nos va a crear un objeto en la variable input, y yo quiero un arreglo, así que voy a pasarle como segundo parámetro que me lo convierta en un arreglo asociativo en vez de un objeto, porque si no tendría que acceder a query de esta forma, porque como tal me crea un objeto, pero no quiero accederlo de esa forma. Quiero que sea un arreglo asociativo, así que le paso como segundo parámetro aquí verdadero. Bueno, como ya les decía, en caso de que algo pase aquí en este try, vamos en la variable output, vamos a devolver como tal el error para poder, por supuesto, saber qué fue lo que pasó. Y aquí vamos a crearle mensaje y vamos a imprimir el error como tal que nos genere en ese try catch. Vamos a intentar esto, y muy bien. De esta forma ya como tal estamos procesando los datos que nos envíe GraphQL, o que nos envíe el cliente a nuestra API GraphQL. Los estamos convirtiendo a un objeto de JSON. Acuérdense que le pasamos true como segundo parámetro para que nos lo convierta en un arreglo asociativo. Accedemos a la variable query, y esa es la consulta como tal que le vamos a enviar a este esquema que ya hemos definido acá. De momento no tenemos mutations. Vamos a guardar esto y vamos a recargar como tal aquí. Bueno, esto es normal porque por supuesto no le estamos enviando absolutamente nada a nuestra API GraphQL. Así que lo que vamos a hacer es vamos a copiar esta URL. Nos vamos a venir a nuestro, voy a cerrar esto, nos vamos a venir a nuestra extensión Chrome IQL, vamos a abrirla y voy a pegarla, la dirección que copiamos acá, que es la de nuestra API, la vamos a pegar acá y voy a decirle set endpoint. Muy bien, una vez hayamos hecho eso, vemos que tenemos una query, por supuesto. Si le damos ahí, nos dice que en este caso tenemos una sola query, la cual nos va a devolver un usuario mediante un ID que va a ser de tipo entero. Pues probémosla a ver si está funcionando. Para hacer una consulta a una API GraphQL, lo primero que tenemos que hacer, podríamos poner aquí query y después abrir como tal corchetes. Pero esto ya no es necesario, simplemente podemos abrir corchetes y
ahí definir como tal nuestra consulta. Entonces, como en este momento solo tenemos una consulta, si escribimos la letra U, nos va a aparecer la única que tenemos, que es la user. Si abrimos los paréntesis, nos dice que necesitamos como tal enviarle un ID a esa consulta. Así que vamos a decirle ID y vamos a decirle que queremos el ID, perdón, queremos el usuario con el ID número 1. Y vamos a abrir otra vez corchetes para decirle cuáles son los datos de ese usuario que queremos traernos. Si nosotros damos control y espacio, nos van a aparecer todos los campos que podríamos traernos. Podríamos traernos el ID, podríamos traernos el primer nombre, el segundo nombre o el email. Si le decimos primer nombre y enviamos esta petición a nuestro servidor GraphQL, perdón, a nuestra API GraphQL, vemos que nos devuelve como tal estos datos. Nos devuelve un usuario con el primer nombre, Carlos, que es el usuario número 1 que tenemos en nuestra base de datos, ¿sí? Pero nosotros como tal estamos especificando qué es lo que queremos. Si yo quisiera también traerme el correo electrónico, lo podría hacer. Y ya también me devuelve el correo electrónico. Por eso es que GraphQL es tan poderoso comparado con una RESTful API, porque nosotros especificamos lo que nosotros queremos traernos como tal. En una RESTful API, la API nos devuelve todos los datos que están especificados allá en la API, en el backend. Aquí nosotros desde el cliente le estamos diciendo, tráigame solamente el primer nombre y el correo electrónico. El ID no me interesa, el segundo nombre no me interesa. Y por eso es que esto es tan poderoso. Si le digo que me traiga el usuario con el ID número 2, vemos que también funciona. Si venimos a la base de datos y verificamos, ese es el usuario con el ID número 2. Al principio cuesta un poco entender cómo funciona esto, pero estoy seguro que a medida que vayamos avanzando, ustedes van a entender mejor cómo funciona GraphQL. La parte de las consultas es muy sencilla. Simplemente abrimos los corchetes, escribimos cuál es la query que queremos ejecutar. En este caso, acuérdense que solo tenemos una root query, que es la user, y acuérdense que le estamos especificando a esa query user que queremos. Si venimos acá, ¿qué queremos o qué necesitamos? Un argumento de tipo ID. De hecho, este ID lo podríamos hacer obligatorio para que si no se pasa el ID nos lance un error, porque como tal necesitamos que el usuario nos envíe ese ID. Así que para que sea obligatorio, voy a cortar voy a cortarlo y voy a decirle type y accedo al método estático non-null. Lo que estoy especificando aquí es que, y después pego como tal el tipo de dato, que es de tipo entero. Lo que estoy especificando aquí, si guardo y vuelvo aquí y recargo, es que el ID, si vengo otra vez aquí, me dice, ahora me sale con el signo de interrogación. Lo que estoy diciendo es que el ID es obligatorio para poder ejecutar esta query. Y bueno, más adelante pues vamos a revisar cosas más avanzadas cuando estemos viendo lo de las mutations. Así que hasta el momento solo hemos creado una root query, la cual nos devuelve un usuario mediante el ID. Voy a dejar este video hasta acá. Espero que les esté gustando, y ya en el próximo vamos a crear una query para la parte de las direcciones, y vamos a estar creando nuestra primera mutation para crear un usuario en la base de datos. Espero que les esté gustando y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.